Si la vida es temporal, ¿por qué preocuparse tanto? Sabiduría budista para la mente ansiosa. La paradoja de la preocupación en una vida temporal. Hay noches en las que nos acostamos con las luces apagadas, pero la mente no descansa. Los pensamientos llegan en oleadas. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si le pasa algo a las personas que amo? ¿Y si fracaso? Es un miedo silencioso que muchos de nosotros cargamos. Y aparece en la vida cotidiana, no solo en los grandes momentos. Un mensaje retrasado, un cambio de planes, un silencio que dura un poco demasiado. Todo puede detonar ansiedad. No porque seamos débiles, sino porque nos importa. Y en el fondo, tenemos miedo de perder lo que amamos. Y sin embargo, todos sabemos que las cosas cambian. Nada dura para siempre. Lo hemos escuchado desde que éramos jóvenes. La gente viene y va. Los cuerpos envejecen, las relaciones cambian. Pero saberlo no significa que lo hayamos aceptado. Hay una brecha entre lo que entendemos y lo que sentimos. Esa es la paradoja. Entendemos que la vida es temporal, pero vivimos como si no debiera serlo. Así sufrimos no solo por la pérdida real, sino también por el miedo a la pérdida que permanece de fondo. El filósofo Montaigne dijo: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Nuestras mentes imaginan lo peor con la esperanza de protegernos. Y ese patrón está profundamente arraigado. Los primeros humanos que permanecían atentos al peligro tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Ese mismo sistema ahora reacciona a cosas como correos electrónicos o silencios incómodos, tratándolos como emergencias. Pero en lugar de mantenernos a salvo, nos mantiene ansiosos y nos desgasta. La preocupación nos saca del presente y nos roba la alegría de lo que está justo frente a nosotros. Cuanto más intentamos planear o controlar todo, más inseguros nos sentimos, porque el control siempre es limitado. Tratamos la incertidumbre como un problema que podemos resolver, cuando en realidad es algo con lo que necesitamos aprender a vivir. Esta es una experiencia humana. Estudiantes, padres, ancianos, todos nos preocupamos de diferentes maneras. Incluso aquellos que entienden la impermanencia aún luchan por soltar. El problema no es que la vida cambie. El problema es cómo nos relacionamos con ese cambio. Y ahí es donde comienza el budismo. No negando la realidad, sino ayudándonos a enfrentarla con más claridad y menos miedo. El Buda vio que la preocupación y el sufrimiento no vienen solo de lo que ocurre, sino de lo fuerte que nos aferramos. Cuando resistimos el cambio, sufrimos dos veces. Una por la pérdida y otra por nuestra negativa a aceptarla. En la siguiente parte, exploraremos cómo la visión budista revela las raíces de este apego y cómo podemos comenzar a sostener la vida con más suavidad, incluso cuando cambia. Entendiendo la naturaleza cambiante de la vida. En el budismo, la impermanencia no es solo una observación pasajera. Es la base de cómo funciona la realidad. Nada permanece igual, ni siquiera por un instante. Nuestros cuerpos cambian, las relaciones se transforman, las emociones surgen y se desvanecen. El Buda lo describió así: todas las cosas condicionadas son impermanentes. Surgen y desaparecen. Al ver esto con sabiduría, uno se aparta del sufrimiento. Mucho antes de que la ciencia moderna lo confirmara, el Buda ya había visto que el mundo está en movimiento. Todo lo que se construye eventualmente se desmorona. Todo lo que nace algún día se disolverá. Pero si el cambio es tan natural, ¿por qué nos desestabiliza tanto? El Buda señaló algo simple pero poderoso: resistimos la impermanencia porque en realidad no creemos en ella.
Podemos decir que la entendemos, pero nuestros hábitos cuentan otra historia. Vivimos como si las personas que amamos siempre estuvieran allí. Perseguimos el éxito como si pudiéramos mantenerlo quieto. Esa ilusión, nacida de abeja o ignorancia, está profundamente incrustada en la forma en que vemos el mundo. Y cuando la vida se mueve, como siempre lo hace, sufrimos no por el cambio en sí, sino por nuestra falta de disposición a fluir con él. Esa resistencia es lo que el budismo llama apego. Es el agarre mental que dice, no dejes que esto se vaya. Esto es mío. Esto debe quedarse. Pero cuanto más fuerte sostenemos, más ansiosos nos volvemos. Una nueva arruga, una oportunidad perdida, una despedida que llega demasiado pronto. Todos estos pequeños cambios se sienten punzantes porque esperábamos que las cosas permanecieran estables, pero no lo hacen. Como dice una antigua enseñanza, del deseo surge la tristeza, del deseo surge el miedo. Si uno está libre del deseo, no hay tristeza, ¿cómo podría haber miedo? Este es el corazón del primer ensat del Buda, dukkha, a menudo traducido como sufrimiento. En realidad, es la sensación de insatisfacción que surge al intentar encontrar felicidad duradera en cosas que no van a durar. No todo en la vida es doloroso, pero todo es frágil. Incluso la alegría puede volverse amarga cuando tratamos de congelarla. Una flor hermosa eventualmente se marchita. Si estamos apegados a su floración, sentimos pesar cuando se desvanece. Otra capa de este sufrimiento proviene de cómo nos vemos a nosotros mismos. Tendemos a pensar que hay un yo sólido detrás de todas nuestras experiencias, mi cuerpo, mis planes, mi futuro. Pero el Buda enseñó anatta, el no yo. Lo que llamamos yo no es algo fijo, sino un flujo de condiciones cambiantes, pensamientos, estados de ánimo, recuerdos, biología. Y cuando la vida no se ajusta a esa autoimagen, nos sentimos amenazados. Pero si vemos al yo con más ligereza, esas experiencias pierden parte de su aguijón. La neurociencia ahora confirma esto. El cerebro se reconecta constantemente. No estamos congelados, somos fluidos. Y eso no son malas noticias. Es liberador. Incluso la ciencia lo confirma, nuestros cuerpos reemplazan células cada segundo, las estrellas nacen y mueren. Nada en el universo conocido está quieto. Así que cuando esperamos que nuestra vida permanezca fija, nuestros roles, nuestras comodidades, en realidad estamos yendo en contra del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, si la impermanencia está en todas partes, ¿por qué sigue siendo tan difícil vivir con ella? Porque entender el cambio no es lo mismo que estar en paz con él. La mayoría captamos la idea, sí, las cosas cambian. Pero cuando toca algo que amamos, nos tensamos. Por eso el Buda no solo explicó la verdad, dio un camino. Las 4 nobles verdades no solo describen el sufrimiento, muestran un camino a través de él. Primero, lo reconocemos. Luego vemos que lo alimenta, el apego, la percepción equivocada. En tercer lugar, reconocemos que la libertad es posible. Y en cuarto, caminamos el sendero, entrenando la mente para encontrarse con la vida con más claridad y menos miedo. Así que la verdad de la impermanencia no nos pide renunciar a la vida. Nos pide verla con más claridad, no como algo que asegurar o preservar, sino como algo que se vive momento a momento, con honestidad y cuidado. Ese cambio por sí solo puede empezar a suavizar la preocupación. Porque cuando dejamos de esperar que la vida se quede quieta, dejamos de sorprendernos cuando se mueve. Y desde ese lugar, más claro, más ligero, comenzamos a hacernos preguntas distintas. Si el apego causa sufrimiento,
¿cómo soltamos realmente? ¿Qué significa vivir con presencia en lugar de resistencia? Ahí es donde comienza el verdadero camino. No en la teoría, sino en la práctica diaria. Soltar, prácticas budistas para superar la preocupación. Soltar no significa que dejemos de importar. Ese es un malentendido común en el budismo. Soltar significa dejar de aferrarse. No retirarse de la vida, sino dejar de apretarla tan fuerte que nos hacemos sufrir. La aceptación, en este contexto, no es apatía. Es el coraje de encontrarse con la vida tal como es, sin tratar de forzarla a lo que quisiéramos que fuera. Imagina que estás enfermo. Aceptar no significa ignorar el tratamiento. Significa hacer lo que es sabio para tu salud, mientras sueltas la carga mental añadida. ¿Por qué yo? Esto no debería estar pasando. El sufrimiento en el cuerpo es real, pero a menudo lo duplicamos con resistencia en la mente. Como dijo el maestro Zen Thich Nhat Hanh, es como sostener un carbón encendido. Nos quemamos no solo porque está caliente, sino porque nos negamos a soltarlo. Cuanto más resistimos la incertidumbre, más fuerte se aferra. Pero cuando reconocemos que esto también pasará, pasamos del pánico a la presencia. La aceptación disipa la niebla para que podamos ver lo que se necesita sin ser arrastrados en todas direcciones. Ahí es donde entra la atención plena. La preocupación vive en el futuro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si luego aquello? ¿Y si lo siguiente? La atención plena nos devuelve a la hora. Cuando estamos atentos, prestamos atención a lo que realmente está sucediendo. Esta respiración, este paso, esta tarea. El Buda colocó la atención plena en el corazón del noble óctuple sendero porque es la puerta a la cordura. Prácticas simples ayudan, comer y saborear, caminar y sentir tus pasos. Cuando surge una preocupación, y si fracaso mañana, la notas como lo que es. Un pensamiento, no una profecía, no una amenaza, solo una nube pasajera en el cielo de la mente. La neurociencia ahora confirma lo que el Buda intuyó. La atención plena reduce la reactividad en los circuitos del miedo en el cerebro. Nos ayuda a salir del bucle. Pero la atención plena por sí sola no basta. Necesitamos comprensión. Y aquí es donde la meditación profundiza el camino. En la meditación de visión profunda, Vipassana, observamos cómo las sensaciones, pensamientos y sentimientos surgen y desaparecen. Siéntate en silencio y siente tu respiración. Cada inhalación comienza y termina. Cada sonido viene y se va. Con el tiempo, dejamos de solo saber que todo es impermanente. Lo sentimos, y cuando lo hacemos, nuestro agarre empieza a suavizarse. La sabiduría es ver con claridad. Pregunta, simple pero punzante, ¿vale la pena perder mi paz por esto? ¿Puede la preocupación cambiar el resultado? A menudo la respuesta es no. Como dijo Santideva, si un problema puede resolverse, resuélvelo. Si no, preocuparse no ayudará. La sabiduría nos devuelve a lo que sí podemos influir, nuestra respuesta, nuestros valores, nuestro cuidado. No puedes detener el cambio, pero puedes presentarte con claridad y presencia. Otro camino hacia la liberación es la compasión. La preocupación a menudo nos encierra en un círculo estrecho del yo. Mi futuro, mi problema, mi miedo. Pero cuando miramos alrededor y vemos que todos cargan con incertidumbre, empezamos a respirar diferente. Ayudar a otros aligera nuestra propia mente. No nos sentimos tan solos en la tormenta. El Buda alentó el metta, la bondad amorosa, no solo para ser buenos, sino porque nos libera.
Cuanto más nos volvemos hacia los demás, menos espacio tiene el miedo para crecer. Entonces, ¿cómo se ve soltar? No es dramático. Es suave, como sostener un pájaro. Ni demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Trabajas con cuidado, pero no basas tu valor personal en el éxito. Amas plenamente, pero sabes que no puedes detener el tiempo. Planificas, pero aceptas que los planes pueden cambiar. Cuando surge la preocupación, como lo hará, haces una pausa, respiras. Recuerdas, esto también es impermanente. Y luego preguntas, ¿qué puedo hacer ahora mismo que ayude? A veces es una acción, a veces es un ablandamiento. Pero cada vez que sueltas, aunque sea un poco, pruebas la libertad. Incluso los monjes tienen que practicar esto a diario. No se trata de no preocuparse nunca. Se trata de no dejar que la preocupación dirija tu vida. Como dijo el Buda, no hay miedo para aquel cuya mente no está llena de deseos. Cuanto menos nos aferramos, menos tememos. Y en ese espacio surge algo más profundo. Paz, claridad, valentía. Encontrar paz y significado en la impermanencia. A menudo asumimos que si nada dura, entonces nada realmente importa. Pero el budismo le da la vuelta a ese pensamiento. Porque nada dura, todo importa. Si la vida fuera permanente, podríamos darla por sentada. Pero porque es frágil, se nos invita a estar más presentes. Ese es el regalo oculto de la impermanencia. Agudiza nuestra presencia. Un momento hermoso no es menos significativo porque termine. Es significativo porque termina. Si una flor floreciera para siempre, probablemente dejaríamos de notarla. Pero saber que no durará nos hace prestarle atención. Hacemos una pausa. La respiramos más profundamente. Las últimas palabras del Buda no fueron sombrías, sino realistas. Todas las cosas condicionadas son impermanentes. Esfuérzate con diligencia. Fue un recordatorio no para aferrarse, sino para vivir despiertos, para ver que esta vida fugaz vale la pena cuidarla, no a pesar de su impermanencia, sino por ella. La impermanencia no hace la vida carente de sentido. Le da urgencia, claridad y belleza. Cada conversación podría ser la última. Cada momento ordinario, un desayuno tranquilo, una mirada compartida, se vuelve extraordinario cuando sabemos que no se repetirá exactamente de la misma manera otra vez. Incluso filosofías fuera del budismo, como el estoicismo, hacen eco de esto con el memento mori. Recuerda que morirás, no para asustarte, sino para ayudarte a vivir con honestidad. Como dijo Marco Aurelio, la pérdida es solo cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Cuando dejamos de tratar el cambio como un problema, comenzamos a tratar la vida como una historia en desarrollo, no como una posesión estática. Entonces, ¿cómo vivimos con este cambio constante sin caer en la ansiedad? No pretendiendo que las cosas no dolerán, sino cultivando una tranquila confianza de que podemos encontrarnos con la vida momento a momento con estabilidad. En lugar de resistir cada ola, aprendemos a montarlas. Dejamos de intentar detener el océano. Aprendemos a surfear. Este tipo de confianza no es optimismo ciego. Está basada en la experiencia vivida, en descubrir que no necesitamos que todo salga a nuestro modo para estar bien. Empezamos a confiar en el proceso, que la alegría y la tristeza llegarán y se irán, y que podemos mantenernos centrados a través de todo. Como el bambú que se dobla en el viento, aprendemos que la flexibilidad es fortaleza. Que no nos rompemos. Cada vez que algo cambia, la preocupación comienza a aflojarse. Y cuando la preocupación se suaviza,
se abre un espacio. ¿Qué llena ese espacio? Compasión, presencia, propósito. Cuando nuestra mente ya no gira alrededor del futuro, finalmente podemos estar aquí, con las personas frente a nosotros, con la vida que ya tenemos. Y curiosamente, esa conciencia de la impermanencia nos hace más amorosos, no menos. Nos damos cuenta de que todos los que encontramos también enfrentan cambio, pérdida, incertidumbre. Y en esa verdad compartida, hay conexión. Dejamos de perseguir estatus o perfección y empezamos a invertir en lo que importa: bondad, honestidad, profundidad, creatividad, crecimiento. Paso a paso, pasamos de aferrarnos a dar. Por supuesto, esta comprensión no es solo una idea. Necesita sentirse una y otra vez. Por eso muchos maestros budistas recomiendan una reflexión tranquila por la mañana: estoy vivo hoy. Este día es un regalo. No para ser dramático, sino para ser real. Porque cuando recuerdas que la vida no esperará, las cosas pequeñas cambian. Perdonas más rápido. Discutes menos. Mantienes a las personas más cerca. Dejas de posponer tus valores. Y cuando surgen decisiones, preguntas: si me quedara un año de vida, ¿esto seguiría importando? A menudo, las cosas por las que nos obsesionamos se reducen bajo esa luz. La mente prioriza, y poco a poco se establece un nuevo ritmo. No una prisa frenética, sino una urgencia más suave. Para vivir bien ahora. Como dijo el Buda, es mejor vivir un día viendo el surgimiento y la desaparición de las cosas que 100 años sin verlas jamás. Ver la impermanencia es despertar. Y al despertar, comenzamos a sufrir menos. No porque la vida deje de cambiar, sino porque dejamos de temer al cambio. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto si la vida es temporal? La respuesta budista es simple pero profunda. No tienes que hacerlo. La preocupación no es una condena de vida. Es un hábito, uno que puede ser visto, comprendido y suavemente soltado. La impermanencia de la vida no está aquí para atormentarnos. Está aquí para mostrarnos lo que importa, para recordarnos: ama profundamente. Vive con honestidad. Suelta cuando sea el momento. Sí, no podemos aferrarnos a cada momento que pasa, pero podemos estar plenamente presentes en ellos. Y cuando lo estamos, algo cambia. El miedo se desvanece. La mente se aclara. Y en su lugar, descubrimos una fuerza tranquila, una especie de paz que ningún cambio puede arrebatarnos. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.